hermanos que nos escuchan a través de redes sociales y aquí en lo presencial, para que podamos atender a tu palabra y ser ministrados por ella. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga. Amén, amén. Muy bien. ¿Me están siguiendo? A ver si se están viendo bien las imágenes para que lo resolvamos de inmediato. Dios bendiga a todos ustedes. Gracias por estar este día ya con nosotros. Reiteramos la bienvenida a Ana, bienvenida a Ali, Ramón, Paulina, bienvenidos. El matrimonio que acompaña o que está invitado de David y Paula, Esteban y Alison. Bienvenidos también a nuestros hermanos, a todos ustedes. Dios les bendiga ricamente. Estamos este mes de abril, dijimos el domingo pasado, hablando palabras sobre lo que fue la muerte y la resurrección de Cristo. Este mes es mes de Pascua, Semana Santa, y qué mejor que hablar de la resurrección de Cristo. La semana pasada el tema fue, a ver si me lo recuerdan, el don de la propiciación. Gracias, Aida. El don de la propiciación, que Dios puso a Cristo, dice Romanos 3:25, como propiciación por nuestros pecados. Cristo fue la propiciación, la ofrenda. Esa es la idea de propiciación. Cristo fue la ofrenda que aplacó la justa ira de Dios. ¿Sí? Eso fue el domingo pasado. Hoy quiero hablar de lo que ya estamos leyendo allí, el día del juicio. El día del juicio. Jesús dice allí donde hemos ido, ahora es el juicio. Ahora es el juicio. Lo que Cristo va a vivir en la cruz, en unas pocas horas, está en el Getsemaní. Después de cenar, estuvo en el Getsemaní esa noche, y en ese periodo del Getsemaní el Señor vivió situaciones muy, muy extremas en lo emocional. Y Él dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora es el juicio de la humanidad. ¿Sí? Y, gracias. Ahora el príncipe de este siglo o de este mundo será echado fuera, y si yo soy levantado, si yo fuere levantado, aludiendo a la crucifixión, a todos atraeré a mí mismo. ¿Está bien? Bien. Ahora está agitada mi alma. Ahora está agitada mi alma. Son palabras que el Señor está expresando en el Getsemaní. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora está agitada, angustiada, emocionalmente agitado. Ahora está agitada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame. Si para esta hora he venido, para esto he llegado. ¿Qué le voy a decir? Padre, sálvame. No, si para esto vine, parafraseando. Para esto he llegado a esta hora. Para esto he llegado. ¿Sí? ¿Se puede? Entonces, son momentos difíciles del Dios hombre. Él sabe lo que va a vivir. Él sabe que va a vivir, va a experimentar en carne propia, en su humanidad,
él va a experimentar la ira de Dios. Ahora es el juicio de este mundo. Lo decía el domingo pasado, generalmente cuando se acerca esta fecha vemos películas de la crucifixión de Cristo, algunas muy conmovedoras, pero no pasa de ver lo que son el sufrimiento, o lo que pudo ser el sufrimiento de la cruz. Eso es lo que el cine puede mostrar, lo que pudo ser el sufrimiento de la cruz. Pero Jesús no está mirando la cruz, que ya es terrible. Jesús está mirando la ira de Dios. Él sabe que va a vivir la ira de Dios. Él es Dios. Y Él sabe que va a vivir en su cuerpo de hombre. Él va a vivir la ira de Dios. Si es posible, Padre, pase de mí esta copa. La ira, no la cruz. Hay dos situaciones ahí que pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. La cruz es el patíbulo. La cruz es el medio que va a servir para que Cristo muera en expiación por el pecado de la humanidad y pueda vivir la ira de Dios. Eso es lo que la Biblia nos da a entender. El Señor Jesucristo dice, ahora es el juicio de este mundo. ¿Sí? Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Sí? ¿Quedó bien ahora? Bien, gracias. También dice Jesús, mi alma está muy triste. Vea al hombre. Mi alma está agitada. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Hasta la muerte. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Qué linda esa oración. Señor, dame esto, pero que no sea como yo, sino como tú quieres. Señor, necesito esto, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Porque siempre la voluntad de Dios es buena. Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El Dios hombre rendido a la voluntad de Dios, sabiendo lo terrible que viene. Y estando en agonía, habla de angustia, habla de estar muy agobiado, y estando en angustia, oraba más intensamente. Imagínense, más intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre. Según la ciencia médica, cuando hay mucha presión, mucha tensión, hay vasos capilares que se rompen en el cuerpo. Eso entiendo, ¿sí? Hay un estrés profundo, un cuadro de agonía emocional. Hay tristeza profunda, gotas de sangre que caían hasta la tierra. Eso es lo que los evangelios registran de Jesús. Él está viviendo las horas previas a la crucifixión. Él sabe que va a vivir el juicio de Dios. Ahora es el juicio de este mundo. Cité nada más 3 pasajes del Antiguo Testamento que hablan de esto, que parece aludir al fin de los tiempos. Cuando pensamos en el día del juicio, pensamos en ese tiempo cuando todo se acabe, Cristo venga. No, el día del juicio es esto. Sofonía dice, cercano está el gran día del Señor, día de ira aquel día, día de congoja y de angustia para Cristo.
Día de ira que vendría sobre Cristo. Día de angustia que vendría sobre Cristo. Malaquías dice, viene el día ardiente como un horno. He aquí yo os envío al profeta Elías. Y Jesús dice ahí en Mateo 17, Elías ya vino, hablando de Juan el Bautista. Elías ya vino, y ese es un antecedente que se refiere a Cristo. Antes que venga el día, dice Jeremías, Malaquías, yo envío a Elías. Y Jesús dice ahí en Mateo 17, Elías ya vino. ¿Sí? Antes que venga el día ardiente, el día de Jehová grande y terrible. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Por lo que Dios va a hacer. Isaías, capítulo 13, dice, he aquí el día del Señor viene, ¿no? Cruel y furia ardiente, ardiente ira, para convertir. Me molesta un poquito esta pantalla. Viene el Señor cruel, con furia ardiente, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a los pecadores. Todo eso nos hace saber que la cruz de Cristo fue el día del juicio. Fue el día en que Dios derramó su ira. No habrá otro día similar. Cuando Cristo regrese, estará la ira del Cordero, dice Apocalipsis, sobre los incrédulos en la gran tribulación. La ira del Cordero será derramada. Este Cordero que recibió la ira del Padre, ahora la va a derramar sobre los incrédulos en tiempo de la gran tribulación. Lo que queda es sentencias. Vida eterna para los fieles, condenación eterna para los perdidos. Pero la ira de Dios, esa justa ira de Dios, ya fue derramada en la persona de Cristo. Sobre el mundo, pero en la persona de Cristo. Según la palabra del mismo Señor, lo que Él vivió en la cruz fue el día del juicio, día de ira, del que hablaron los profetas del Antiguo Testamento. Vamos a mirar, ¿cómo le saco esta cosa? ¿En qué consistió el juicio sobre, en qué consistió el juicio de Dios sobre Cristo? Gracias, hija. Hay varias verdades que yo quiero tocar, 3 de ellas. La primera es que fue crucificado el viejo hombre. En esa cruz fue crucificado, dice Pablo, el viejo hombre, la naturaleza adánica. La ira de Dios vino sobre Cristo, pero paralelamente y de manera espiritual, allí en esa cruz también fue crucificado el viejo hombre. Junto con Cristo fue crucificada la naturaleza pecaminosa de la humanidad. Naturaleza que el pecado tenga dominio sobre el hombre. ¿Por qué pecamos? ¿Por qué peca el hombre? Porque tiene naturaleza pecaminosa. Si no tuviese naturaleza pecaminosa, no te haría obligado a pecar. Hay una naturaleza que nos esclaviza y que nos hace ser pecadores y provocar la ira de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Resuelve el problema crucificando junto a Cristo la vieja naturaleza. Eso lo dice Pablo textualmente allí en Romanos, sabiendo que nuestro hombre interior, ¿sí?, el viejo hombre, ya fue crucificado juntamente con Cristo. Allí en la cruz, el Señor primero llevó la causa. Llevó la causa que nos hace pecadores, para que el cuerpo o la causa del pecado
sea destruida a fin de que no sirvamos más a la naturaleza pecaminosa. Ahora en Cristo podemos y debemos esforzarnos para vivir sin pecar. Ahora es posible, en el poder del Espíritu Santo, como creyentes en Cristo, vivir sin pecar. Hay una naturaleza inherente que nos va a arrastrar a pecar, pero el llamado es ahora a no practicar pecado. Aprender a vivir como santos, como santas, como gente redimida, porque Cristo llevó en la cruz la naturaleza pecaminosa. Practicamos pecado como consecuencia de que tenemos una naturaleza pecaminosa. Así nace todo ser humano. Un recién nacido, un bebé, un chiquito como los que tenemos acá, son inocentes, pero potencialmente malos. Todos fuimos recién nacidos en algún momento. Todos fuimos inocentes en algún momento. Pero en la medida que ese bebé, ese niño va creciendo poquito a poco, se va perdiendo la inocencia y va apareciendo la naturaleza pecaminosa. Las mamás que crían habrán podido comprobar que el niño, cuando ya tiene casi menos de un año, ya da golpes. Ya trata de expresar su mal carácter, sus berrinches. Hay algo inherente. Nadie se lo enseña. Es inherente. Esa naturaleza pecaminosa que viene desde Adán como consecuencia del pecado, eso es lo que hace que el ser humano sea un pecador que provoca la ira de Dios. Entonces Dios resuelve el problema crucificando al viejo hombre. Crucificando la naturaleza adánica. En Cristo, esa naturaleza adánica está muerta, debe estar muerta. Y nacemos de nuevo. Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Romanos capítulo 6, versículo 11, considérese muerto al pecado, muerto a la naturaleza pecaminosa. Hoy día nos corresponde no permitir que el pecado domine nuestro cuerpo. Alguien dice, somos santos pecadores. No puede ser dos cosas a la vez. O es santo o es pecador. Somos pecadores redimidos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Somos pecadores redimidos, conscientes de que nuestro viejo hombre ya fue crucificado. Aleluya. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna, y Cristo murió para salvarnos del pecado, para que el cuerpo del pecado, la causa por la cual pecamos, sea destruida. Amén. Si no tiene a Cristo, sigue esclavo del pecado y no hay nada que lo libre. Si no ha recibido a Cristo, sigue siendo un pecador. Religioso, moralista, pero pecador. Pero si recibió a Cristo, pasó de muerte a vida. Se produce el más grande milagro, el milagro del nuevo nacimiento. Es el milagro de los milagros, porque ese milagro nos permite pasar de muerte a vida. De pecadores a santos. Porque Cristo resolvió el problema allí en la cruz. La ira tendría que haber venido sobre toda la humanidad, como fue en tiempo de Noé. Dios derramó su ira sobre la generación de Noé y solo se salvó Noé y su familia, porque nadie más quiso entrar al arca.
Dios dio la oportunidad. Se estima que Noé predicó una buena cantidad de años. Llegó a vivir 120 años. Que haya pasado 80 años predicando es mucho tiempo. Nadie le creyó. Y la ira de Dios vino sobre la humanidad y murieron todos por el diluvio. Dios prometió que nunca más derramaría un diluvio y nunca más será. Entonces ahora resuelve el asunto, derramando su ira sobre el unigénito Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Por esto, gloria a Dios. Entonces se resuelve el problema. En segundo lugar, la justicia divina cayó sobre el sustituto. Perfecto. ¿Sí? La justa ira de Dios cayó sobre la humanidad, pero en la persona de Dios. La justa ira de Dios cayó sobre la humanidad, pero en el sustituto. El apóstol Pablo dice también, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Una muerte universal. El sustituto en lugar de todos. Y cuando el sustituto muere, para Dios toda la humanidad muere. La justicia de Dios queda satisfecha porque toda la humanidad muere juntamente con la muerte de Cristo. Todos murieron. Para que los que viven, es decir, los que habríamos de recibir a Cristo, los que habríamos de tomar este regalo, pasemos de muerte a vida, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para la gloria de aquel que murió y resucitó por ellos. La responsabilidad es vivir para la gloria del Señor. La responsabilidad es vivir en alabanza, en servicio, en adoración a Dios. Eso es gratitud. La exigencia ahora, los que viven, los creyentes, los redimidos, los que han dado el paso de fe de recibir a Cristo, pasan de muerte a vida y ya no viven para sí. Ya no viven para su pecado, para su placer, para su mundanalidad. Viven para la gloria de aquel que murió y resucitó. Aleluya. El que vive, para el Señor vive. Porque Él llevó el precio de nuestro pecado. Él vivió la ira. Él fue el sustituto perfecto. Recién María Eugenia dijo, y algo que se dice que cuando Cristo está muriendo, pareciera que Dios da vuelta el rostro, no quiero mirar. Pero quiero decirle que no es así. Dios está mirando. Porque Él está castigando el pecado en la persona del unigénito Hijo. Él lo preparó. Él lo diseñó. Esta bendita Trinidad diseñó esto. Jesús se siente solo. Él en su condición de hombre clama y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero es el hombre el que experimenta la sensación de soledad. Pero Dios está dando azotes. Dios está dando golpes. Dice Isaías, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Azotado y herido también dice. Azotado por Dios.
¿Quién mató a Jesús? No fueron los judíos, no fueron los romanos, fue la humanidad. Fue la humanidad. Judíos y romanos fueron los medios. Pero Cristo murió por causa del pecado de la humanidad. Todos nosotros. Todos nos descarriamos como ovejas, todos. Desde Adán en adelante. Romanos capítulo 1 dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Todos se han desviado. Entonces, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de toda la humanidad. Allí en la cruz, Dios, el Padre, está azotando. La ira de Dios está siendo derramada sobre la persona de Cristo. Gracias, Señor, por ello. Gracias por la gloriosa muerte de Cristo Jesús. Merece alabanza, merece adoración siempre, merece consagración de quienes somos agradecidos de lo que Dios hizo por nosotros. La próxima semana estaremos ya recordando esta fecha. Fue algo que pasó inadvertido para toda la humanidad. Ese día tembló la tierra, el sol se oscureció a las 3 de la tarde, a la hora novena, el velo del templo se rasgó en dos, muertos resucitaron, hubo fenómenos extraordinarios. La ira de Dios se derramó sobre la humanidad en la persona de Cristo. Grande es la misericordia del Señor. Él es bueno. Aleluya. Puso al unigénito como propiciación para salvar a un mundo de pecado, de maldad. Millares y millares de personas perdidas. En tercer lugar, la obra expiatoria de Cristo fue un hecho universal, absolutamente redentivo. Fue para redimir, fue para liberar, fue para salvar, fue para sanar a un género humano destruido por el pecado. Por su llaga fuimos nosotros curados, salvos, redimidos, sanos, libres de el poder y las consecuencias del pecado. Él llevó nuestras enfermedades. Con la muerte y la resurrección de Cristo se abre el camino para la potencial salvación de todo el mundo. Si yo soy levantado, a todos atraeré a mí mismo. Que me perdonen los hermanos calvinistas que piensan que Dios eligió a unos para el cielo y a otros para el infierno. Esto que hace Jesús niega aquello. Si yo soy levantado, a todos atraeré a mí mismo. A todos, sin acepción de personas. Si yo soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha propiciado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego dice, el que en Él cree, el que recibe a Cristo, el que se apropia de este regalo, tiene vida eterna. El que no cree ya está perdido. Y está perdido porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. La responsabilidad de la salvación o de la perdición ya no es de Dios, sino de nosotros. Si alguien se quiere perder, solo tiene que vivir como incrédulo. Si alguien se quiere salvar, solo tiene que recibir a Cristo. Algo muy sencillo.
Algo muy sencillo, solo tiene que recibir a Cristo. Si recibe a Cristo, pasa de muerte a vida, se le concede o accede al regalo de la salvación. Si yo soy levantado, a todos atraeré a mí mismo. Habla de una potencial salvación. Es potencial porque hay que recibirla. Si no la recibe, ese regalo no llega. Y recibirla es recibir a Cristo, convertirse a Cristo, ser fieles a Cristo, consagrar nuestras vidas a Cristo, garantiza salvación. Lo contrario es perdición. La responsabilidad ahora está en el ser humano. De ahí la importancia de evangelizar, de predicar, para que nadie ignore que solo puede ser salvo si recibe a Cristo. Recibe a Cristo, pasa de muerte a vida, entra a ser parte de la iglesia, se congrega con los demás, alabamos al Señor, servimos al Señor, porque es parte de ser miembro de la iglesia de Cristo. Es la exigencia. Pasar de muerte a vida. El día del juicio entonces que vivió Cristo en la cruz fue el día grande y terrible que anunciaron los profetas del Antiguo Testamento. Ese día se dieron la victoria gloriosa a favor de la humanidad. Y se dieron dos situaciones. El poder del diablo fue anulado para la salvación de los hombres. El diablo no puede impedir que alguien reciba a Cristo. No lo puede impedir. Lo que impide que alguien sirva a Cristo es su propia incredulidad. El diablo no lo puede hacer. No lo puede. Pondrá dudas, pondrá obstáculos, pero más allá de eso, no. Porque Jesús dijo, si yo soy el levantado, el diablo es echado fuera. En este día del juicio, el diablo es echado fuera. Que nadie diga, yo no puedo. Porque la puerta está abierta para todos. Y en segundo lugar, se abrieron las puertas del cielo para la potencial salvación de todo aquel que recibe a Cristo. A partir de allí, el que cree es perdonado y el que no está condenado. Cada vez que el mundo celebre la Pascua o Semana Santa, aunque sea incrédulo, aunque vaya a otra parte, tenga otra religión, el solo hecho de aceptar que Cristo murió ya lo hace responsable. El solo hecho de aceptar que Cristo murió en la cruz ya lo hace responsable. De elegir la vida o decidir por la muerte. Pero Cristo vivió el día grande y terrible. Quedan sus huellas. Quedan sus huellas en sus manos, en sus pies. Queda el registro histórico de que hubo uno que murió en lugar del pecador, en lugar nuestra, para que nadie se pierda. El llamado es a ser fieles, hermanos. El llamado es a responder a esta misericordia, amando al Señor con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Aleluya. Comprometidos con el Señor como Él se comprometió con nosotros. Hubo un hombre allí en la cruz que fue tan inteligente que reconoció y dijo, nosotros estamos sufriendo la cruz por nuestra maldad, pero tú eres justo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le está diciendo, perdóname mi pecado y recíbeme en este reino. Y al instante Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue el primero que murió salvo. Un ladrón, un sinvergüenza, un aprovechador, un delincuente, pero que reconoció a Cristo, que le podía salvar. Alguien dice, y me parece muy aceptable, ahí están los dos tipos de personas frente a la misma cruz.
el que quiere creer y el que no quiere creer. Los dos tan pecadores y tan perversos. Los dos justamente condenados justamente en una cruz. Pero uno recibió y el otro no. Eso da la idea que no todo el mundo recibe a Cristo. Gloria a Dios por quienes les hemos recibido. Gloria a Dios por quienes le hemos recibido. Gracias, Señor, por su fidelidad. Gracias, Señor, porque estando perdido, Él nos salió al encuentro y nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nos sacó de las tinieblas a la luz. Nos hizo hijos e hijas de Dios. Aleluya. Somos resultado de ese sacrificio. Somos resultado de esa cruz horrenda. Somos resultado de ese amor divino. El llamado es a ser fieles. El llamado es a responder con gratitud a la obra redentora de Cristo. Aleluya. Yo quiero animarles a disfrutar de esta bendición. A disfrutar de lo que Cristo hizo por nosotros. Es día de alabanza, es tiempo de adoración, de gratitud. Porque Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Resolvió la causa. Aleluya. Lo que era imposible para nosotros. Un moralista es una persona que lucha por tener buena conducta con los demás. Pero eso no quita que es un pecador. El Señor resolvió la causa y nos hizo hijos e hijas de Dios. Póngase en pie, por favor. Aleluya. En gratitud adore al Señor. Aleluya. Él llevó la ira que nos correspondía a nosotros. El amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, incluido yo, para que los que viven, incluido yo, ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó. Tengamos un tiempo de gratitud. Aleluya. Trate de visualizar esa cruz horrenda, terrible. Pero allí fue derramada la ira de Dios. En el monte Calvario. En la ciudad de Jerusalén. 2000 años atrás. Gracias, Espíritu Santo. Sea para ti la gloria y la alabanza, oh Dios. Engrandece mi alma tu santo nombre. Guíanos, Espíritu Santo, para aprender a vivir para la gloria de aquel que murió y resucitó por nosotros. Gracias.